Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Días de Radio Musical. Para garantizar y para poder tenerlos a ustedes o tenerlas a ustedes, pues nos gustaría que más allá nos han escuchado al aire, hablando sin lugar a dudas de lo duro que ha sido la partida de Eddie Van Halen. Si quieren ustedes hacer la primera pregunta, sería muy interesante que alguno o alguna de ustedes hiciera la primera pregunta para que Andy, Héctor, Don Bestia, si alguien lo considera que esté yo también, pues podamos responderles sobre Eddie Van Halen. Eddie Van Halen se caracterizó en gran manera por su puesta en escena y tener una actitud muy de niño y de jugar con la guitarra. En algún momento se puede interpretar que la guitarra o la manera en la que interpretó este artista, su emoción, marcó la diferencia respecto a muchos otros guitarristas. Es tan así que yo compararía a Eddie Van Halen con un Chuck Berry, lo compararía con un pionero de un estilo, al igual que al haber perdido la agrupación Van Halen como banda, para los americanos es como haber perdido un Led Zeppelin. Entonces, pues sí, creo que es contundente el estilo y las fundaciones que logró él. Sí, estamos hablando de un ser que estaría aportando una extensión totalmente, digamos, novedosa a lo que podría ser también en el concepto de una banda de rock el guitarrista líder, porque claramente la música y digamos su desempeño en vivo pues era muy marcado. No había como así fueran estructuras y canciones de grupo de rock con un cantante igual carismático en cualquiera de sus etapas, a la hora de la verdad pues era protagonista. Entonces yo creo que sin irse como a justamente a captar toda la atención, él le aportaba una frescura y una alegría que no era normal encontrar en ese tipo de música tan rápida. Normalmente o eran más malosos los grupos en su estética y demás. Entonces aquí el cómo gozaba él, todo lo que hacía, corría, los colores, porque ellos no es que vivieran de negro, sino al contrario, era California, era gozarlo, con un frontman que también era muy carismático, y los coros, sobre todo eso ayudaba a acercarlo a un lado también potente, juvenil, distinto. Entonces yo creo que sí aportó algo totalmente distinto dentro de un concepto de banda de rock. Como dice Héctor, también me llama mucho la atención el trabajo de coros, es impresionante. Yo no he dejado de escucharlo desde la fecha en que él se fue, lo escucho todos los días y definitivamente me parece que son muy pocos los músicos que uno ve que realmente disfruten el trabajo de oficina de ellos, que es la tarima, de una manera tan agradable como lo hacía Eddie Van Halen. Yo tengo dos preguntas en una. La primera parte tiene que ver, ahora es muy conocido ver bastantes guitarristas con un nivel técnico increíble, cosa que no se veía, digamos, hace algún tiempo, eran muy poquitos. Eso ha aumentado y uno ve de todas las edades, de todos los rangos de edades. ¿Qué tan fácil es que llegue otro Eddie Van Halen? Porque no solamente es ser muy duro técnicamente, sino hacer todo lo que logró él. Él es un ícono y para mí es como el primer guitar star. O sea, que uno lo reconozca por show, por composición, por aportes. Y la segunda parte para cada uno de ustedes, ¿cuál es el mayor aporte que hizo Eddie, el gran Eddie, que son muchos en cuanto a técnicas, en cuanto a música, en cuanto a composición? ¿Cuál sería el principal aporte que creen que dejó a la música y al rock en general? Gracias. Y muy tristes por la partida de Eddie. Yo lloré y todo y todavía estoy gacho. Gracias. Andy me escribió el fin de semana pasada en que era Joe Satriani, y estoy de acuerdo que técnicamente el gran heredero es sin duda alguna Joe Satriani, además que también ha formado parte del combo que ha interpretado la música de Eddie Van Halen. Lo que le faltaría a Joe Satriani es crear canciones como las que creaba Van Halen, que yo creo que este es un punto muy interesante. Técnicamente incluso Joe Satriani supera a cualquiera que esté al frente. Y yo creo que era una especie de Mozart, o sea, era una especie de investigador. O sea, yo creo que más allá de la técnica, y qué pregunta también tan bella, yo creo que era la capacidad de poderle sacar la resonancia real al instrumento. O sea, Eddie manejaba muy bien lo que significa cómo la guitarra, más allá de las 6 cuerdas, es un instrumento de percusión, es un instrumento melódico y también un instrumento armónico. O sea, las tres líneas las hacía fácilmente. O sea, la armonía, además de la exploración de los armónicos, que era muy, muy vasta, la melodía, que era impecable sobre ese sentido, pero sabes en particular es cómo
cómo la caja percutiva de la guitarra, con todo y sus elementos eléctricos, era también un instrumento muy vasto. Yo veo en Adam Jones de Tool que ahí hay algo de Van Halen, sin lugar a dudas. Veo en Tom Morello de Rage Against the Machine la influencia real de Eddie Van Halen, más allá de las técnicas tradicionales. Y pues Héctor conoce mucho más lo del tapping y todas esas cosas. Creo que él era uno de los pocos guitarristas, o el primer gran guitarrista, junto a Randy Rhoads, que le dieron a la guitarra el elemento melódico, el elemento armónico, pero también el elemento completamente rítmico de la guitarra. Si vamos a buscar un reemplazo de una manera académica y teórica, tiene que ser Joe Satriani, porque digamos es el que más podría reunir las condiciones para hacerlo. Pero como bien dijo Professor, yo reuniría a 3 guitarristas para armar un Eddie. Por ejemplo, yo tendría un Paul Gilbert para lograr las canciones que uno oye en Mr. Big y pues el virtuosismo en Razor X. Yo reuniría a un Steve Vai para lograr toda esa serie de diferentes técnicas en una sola canción que usaba Eddie. Y Joe Satriani es imposible reemplazarlo. Y la segunda pregunta, pues el legado que él ha dejado tiene que ver mucho con el científico que él era. Fuera de tener unas grandes técnicas, él era recursivo. Él inventó una guitarra, inventó sus propias maneras de sonidos, y eso ya es algo difícil, porque tomemos un ejemplo, Indy Maustin, él inventó un género, el neoclásico, y hasta ahí llega, mientras que Eddie Van Halen ha hecho un aporte que es más espiritual, que es con los recursos de una persona que no tenía dinero, no con recursos de un millonario que tiene todos los pedales y todo esto, sino de un hombre humilde que quería demostrar lo máximo con lo mínimo. Yo diría que sí, es irreemplazable. Por un lado, es irreemplazable, no hay fácilmente alguien que pueda seguir con su legado, porque además su aporte es único, y eso creo que es lo especial y lo que lo hace tan valioso. De todas maneras, estamos hablando de una agrupación que vendió más de 100 millones de copias en el mundo, una docena de discos y una imagen reconocida como un guitar god, como una estrella de la guitarra, una figura muy importante. Entonces, de por sí, creo que con su carisma y sus temas es irreemplazable. Técnicamente hablando, me parece que la combinación que hizo Andrés es una receta gourmet perfecta. Ni siquiera se me había ocurrido llegar a esos ingredientes tan bien balanceados y mezclados. Me inclino más por la línea que tenemos de común denominador de Joe Satriani, porque aparte de tener un nivel técnico pues destacado, obviamente, para poder igualarse, digamos, chuleando esa parte obvia, entre comillas, encontramos que Satriani tiene también mucha alegría en tarima, entonces también transmite como esa alegría, como esa sensación de ver a alguien que está gozándose lo que está tocando, así sea muy complejo. Y dentro de los aportes ya puntuales, yo creo que estaría el extender la guitarra a otro tipo de dimensiones en lo que puede hacer en una banda de rock. Ahora me refiero a cosas de sonido, porque por ejemplo la incorporación de elementos que suenan como máquinas o como animales, él lo lleva a un nivel mucho más fuerte alrededor de armónicos y del uso del whammy bar, del feedback, de una alimentación de sonido, de un manejo más bien del sonido del amplificador, pero también de su instrumento. Entonces a veces uno lo escucha y rechina como un caballo, de pronto como una máquina que está totalmente industrializada y habla como un dragón, unas cosas rarísimas. Ese tipo de sonidos y el manejo de la barra, del whammy bar, que se conoce que el trémolo como tal, es salvaje. Muchos otros artistas también lo han hecho, otros guitarristas que hemos mencionado ahora, pero yo creo que esa extensión alrededor de todos los sonidos que eran mecánicos o de animales que puede hacer alrededor de la guitarra, y las técnicas propias a nivel de no solo el tapping, sino por ejemplo el tapping de armónicos, tapping a las dos manos y a un sinnúmero de dedos. Hay una serie de cosas que demuestran que su aporte está, yo creo que en lograr que la guitarra siempre tiene algo mucho más que votar, y en ese sentido me uno un poco a lo que comentaba el profe también, esa compenetración que muestra otros sonidos en otra dimensión. Y pues bueno, mi pregunta es, bueno, ya hablamos de qué influencia tuvo Eddie sobre otros artistas. Quisiera saber ahora, ¿qué artistas influenciaron a Eddie? ¿De dónde él tomó sus aprendizajes? ¿Cómo llegó a la música que llegó? Sus guitarristas favoritos eran Eric Clapton por la parte legendaria y Alan Holdsworth por la parte técnica, y por su vecindario Frank Zappa. De hecho estuvieron juntos Frank Zappa, Eddie Van Halen y Steve Vai en ocasiones, porque pues eran de Los Ángeles.
yo creo que hay una influencia muy grande de la música clásica, o sea, es de origen europeo, es origen de posguerra, o sea, es origen de posguerra. Su familia literalmente pues les tocó padecer la Segunda Guerra Mundial y sí, definitivamente complementando lo que ha mencionado Andy, aquí hay una influencia de música clásica gigante. Sí, concretamente le agregaría, es puro Mozart, Beethoven, y en el lado rockero yo le pondría un poquito de The Who, aunque claramente en las entrevistas las mayores influencias fueron las que mencionó Andrés, pero yo creo que hay un poquito ahí de Pete Townshend también. La siguiente pregunta de Andrei Pedreros, que pregunta qué diferencia ven en Eddie entre el álbum debut de Van Halen y el A Different Kind of Truth del 2012. En primer lugar, el primer álbum pues es el debut, ya todos sabemos la historia, mientras que A Different Kind of Truth es un disco que tenemos que agradecer a Wolfgang. Él fue el que se encargó de promover a su padre, a que volviera a grabar, a que volviera a esa escuela californiana que todos conocemos del 1977 y retomaron canciones que quedaron por esta época, que eran muchísimas, ya que cuando Van Halen grabó su primer disco quedaron muchísimas, unas 20 canciones por fuera, ya que ellos llevaban mucho tiempo tocando en conciertos en los diferentes clubs en el área de Los Ángeles. Para mí es el círculo, o sea, es cerrar el círculo, es perfecto en ese sentido. Yo también sentí un poco parecido a lo que comentó el profe, y tengo que agradecer que por todo lo que sucedió y los trabajos que estábamos preparando, las investigaciones con Andrés, tuve que escuchar de nuevo A Different Kind of Truth, disco del 2012, un álbum que dejé pasar en su momento con toda la atención y que ahorita me pasó igual, profe, tal cual lo descubrí de nuevo, y si bien muchas de las cosas que había percibido al principio quedaron allí, me di cuenta que era un disco muy especial. Yo creo que los comparo en la medida en que son únicos, como todos los álbumes de Van Halen, claramente uno con un sonido muy especial en 1978, pero yo siento que el Different Kind of Truth también es un disco que es consecuente, que está a la altura de la discografía de Van Halen, que de pronto a veces no se le puso tanta atención, incluso a nivel mediático, porque pues había otros estilos, otros sonidos en el mundo. Esto ha cambiado mucho la industria fonográfica y de la música, y con todo lo que hay, digamos que los fanáticos, yo creo que en realidad pueden darse cuenta que el disco es muy bueno y es moderno, y ese toque se lo pone también lo que comentaban de Wolfgang, tanto el profe como Andrés, esas como nociones un poco modernas, frescas, porque yo lo escuché y dije también, pero estaba modernizado Van Halen, no se quedó, suena claramente muy distinto, no solo en cuanto a producción, y no es de la velocidad y más, porque está todo, pero hay unas atmósferas, unos downs, unas cosas muy, muy rockeras que me permitieron decir, hombre, qué buen disco de Van Halen, y para nada siento que sea algo que demerite el trabajo que habían hecho anteriormente. Más que pregunta, quería hacer como una reflexión también sobre ese primer modelo que se llamó, ¿cómo era? Era una Fender Stratocaster que Eddie modificó con partes de otras guitarras para engallarla, o sea, como quien dice, hackeó una Fender Stratocaster. Ajá. Esa era conocida como... exacto, la que está en tu camiseta, Andy. Eso le tenían un híbrido entre Frankenstein y Stratocaster, la Stratostein, algo así. Era algo bien curioso. Por otro lado, recordando esa primera parte de la década de los 90s, y por supuesto el disco que tenía el profe en la mano y ese pound cake con el taladro Fisher Price haciendo ruidos, que también demostraba pues cómo se gozaba de alguna manera y cómo tenía ese espíritu de niño inquieto a la hora de explorar sonidos. Y pues por supuesto la técnica del tapping, que yo creo que eso también ha influenciado a muchísimos otros músicos. Puede que haya algunos otros también tanto o más virtuosos que el mismo Eddie, pero creo que el valor acá está ante todo por haber sido un pionero en muchísimas técnicas de guitarra eléctrica y para el rock. Muchas gracias por estar con nosotros en estos días de radio. Cada vez vamos realizando un ejercicio muy bello de participación. Un fuerte abrazo para Pablo Pulido y toda la producción de este espacio, Andrés Durán Rock, Don Bestia, el Gran Mora Rock and Roll y Profe Astronauta. Además de la voz Gerald, queremos desearles siempre muy buena música en el oído, pero en particular en el corazón. Muchas gracias por salvar el mundo con nosotros. Rock and roll. Gracias, abrazos. Gracias. Gracias.